De pie en las llanuras de la antigua era samurái, el nombre de un hombre resuena a través de los siglos como el llamado de guerra de Clarín, Miyamoto Musashi. Un susurro fugaz de su leyenda teje historias de coraje, estrategia y precisión mortal. Hoy nos sumergiremos en el océano de la historia, y zarparemos para explorar la vida de los samuráis más letales que jamás hayan caminado por el reino de los mortales. Los fragmentos de su historia se encuentran dispersos a lo largo de los siglos, superponiéndose con el tejido de un pasado lejano que dio forma a la identidad de Japón. Da un paso adelante mientras nos sumergimos precipitadamente en las tormentas del tiempo, persiguiendo el mito encarnado, el espíritu indomable de los Battosai. Nacido durante un periodo tumultuoso en la historia japonesa, la infancia de Musashi se vio empañada por el caos y la sangre. Adaptándose a este estado de guerra perpetua, el joven Musashi probó por primera vez la fría y dura realidad cuando se vio obligado a batirse en duelo a la tierna edad de 13 años. Un encuentro que no solo puso a prueba su destreza física sino que también moldeó su resiliencia mental, un testimonio del tema que su vida desarrollaría en los años venideros. Nacida de las dificultades y templada por la adversidad, la leyenda de Musashi ya se había entretejido en las páginas del tiempo. Incluso en aquellos tiempos turbulentos, existían guerreros que trascendían su forma mortal, y proyectaban sombras que aún perduran hasta el día de hoy. Una de esas figuras fue Sasaki Kojiro, un hombre que despertó la curiosidad de Musashi con el mero susurro de su nombre. Este encuentro se convertiría en el escenario de un duelo legendario, un conflicto que reverberaría durante generaciones, y se abriría camino en los anales de la historia como el Showdown at Ganryu Island. Imagínese, por así decirlo, una isla desolada enclavada en medio del océano ondulado, con su silencio tenso, mientras las láminas esmeralda de bambú controlan el viento, y el lamido de las olas un canto fúnebre a los tiempos perdidos. Esta isla fue tallada para ser el escenario en el que dos titanes de la espada lucharían por la supremacía, Musashi, el guerrero indomable, y Kojiro, la encarnación del salvajismo y la gracia implacables. Sus estilos eran tan diferentes como el día y la noche, sus ideologías impregnadas de filosofías opuestas, pero el destino ordenaba que sus destinos se entrelazaran para siempre en el implacable choque del acero y la voluntad. Al amanecer del fatídico día, barcos atravesaron el inquieto mar, llevando a los dos guerreros a su campo de batalla destinado. La charla de los guerreros se detuvo, el silbido de las olas se calmó, incluso las mismas hojas contuvieron la respiración con anticipación, porque el aire estaba preñado de la promesa de un espectáculo inminente. Fue el momento de contar para Musashi y Kojiro, y el mundo se quedó quieto en deferencia a la danza de la muerte a punto de desarrollarse. Una ráfaga rápida rompió el silencio cuando dos hombres pisaron la orilla, opuestos en su apariencia pero con espíritus afines en su intención. Musashi, humilde con su atuendo, exudaba un poder crudo e indómito que podía silenciar a una multitud, y su mirada reflejaba las tormentas incalculables que asolaban su interior. Kojiro, por otro lado, se mantuvo erguido y orgulloso, su postura digna, tan implacable como el filo de su espada, era un presagio de la tempestad de salvajismo que estaba a punto de desatar. El silencio explotó cuando los combatientes desenvainaron sus espadas, acero encontrándose con acero, sílabas de un temible himno que debía cantarse con letal precisión. Las olas menguaban y fluían en sincronía con sus sorprendentes movimientos, mientras su danza de la muerte pintaba un retrato de escalofriante belleza en todo el lienzo de la isla. Cada movimiento de tejido de la espada grababa una historia silenciosa de honor, sacrificio y determinación implacable. Al principio, parecía como si la velocidad y precisión de Kojiro dominaran el día, con su larga hoja atravesando el aire con aterradora elegancia. Pero a medida que se desarrolló el ritmo de la batalla, quedó claro que la estrategia poco ortodoxa de Musashi era una danza calculada, una sinfonía de destrucción por derecho propio. Esquivando, deteniendo y contrarrestando con fluida precisión, Musashi reveló el dominio que habían dado origen a sus 10 años de entrenamiento solitario. Mientras el sol besaba el apogeo del cielo y anunciaba el clímax del duelo, la fortuna sonrió a Musashi. Kojiro, en un momento de agresión imprudente, se arrojó contra el indomable samurái, con la esperanza de lograr un final despiadado con un solo y majestuoso golpe. Sin embargo, Musashi esquivó su golpe en el último momento posible, a un pelo del borde de la muerte. A la velocidad del rayo, Musashi lanzó un contraataque fatal. Su estilo de dos espadas, Mitoken, conocido por su ferocidad desencadenada, bailaba con gracia mortal mientras sus espadas de doble filo cortaban el espíritu y la voluntad de Kojiro, a pesar de no extraer ni una sola gota de sangre. En esos momentos fugaces, en medio del eco del bambú rompiente y la ráfaga de olas rompientes, el enfrentamiento en la isla Ganryu había terminado. Musashi, erguido e imperturbable, había salido victorioso. Mientras el océano suspiraba y la audiencia de naturaleza implacable daba testimonio, Musashi se paró junto a su adversario caído, no triunfando, sino en silenciosa reverencia hacia su enemigo derrotado. Asumió el manto de las enseñanzas de Sasaki Kojiro, consolidando su respeto por el guerrero caído en un acto que haría eco de la misericordia en todo el cosmos, un acto considerado unánimemente como el epítome de la etiqueta samurái, y un estándar que se mantendrá durante los siglos venideros. Surgiendo de las cenizas de su victoria, Musashi grabó su testimonio del camino del guerrero, una filosofía estratégica que entrelaza inexorablemente la destreza marcial y la iluminación espiritual.
Sus espadas gemelas se convirtieron en una encarnación de su ideología, bailando con gracia entre la fina línea que separa la vida de la muerte, los vivos de los muertos, el campo de batalla del templo. Musashi entregó la penitencia de su vida, un manual de estrategia y táctica acertadamente titulado El Libro de los Cinco Anillos, un serio intento de destilar la esencia de sus experiencias inflexibles en una obra maestra literaria. Esta sagrada escritura de las artes marciales está repleta de sabiduría eterna, un faro que guía a los guerreros y filósofos de la realidad y la estrategia a través de las tempestades de la vida, la muerte y todo lo demás. Sin embargo, el cuento de Musashi no es una mera colección de batallas ganadas, ni su vida es un tapiz tejido únicamente por hebras de valor marcial. Sus habilidades con la espada, reforzadas por su espíritu inquebrantable y moldeadas por los fuegos templados de la vida, le ofrecieron una lección atemporal, el valor de la introspección y el poder de la evolución. Su viaje es un testimonio de la verdad de que el verdadero campo de batalla no está ahí fuera, en las espadas y tambores de guerra, sino dentro, donde dominan todos nuestros miedos y deseos. Una vez cumplido su propósito, el implacable Batosai enfundó su espada, y se retiró a la gris niebla de la eternidad. Sin embargo, incluso en la quietud de sus años crepusculares, sus enseñanzas e ideologías continuaron guiando a los discípulos silenciosos de las artes marciales. Cabalgaron sobre las onduladas olas del tiempo y el destino, atravesando barreras culturales y agitaciones políticas, trascendiendo las fronteras físicas de Japón. El espíritu y la historia legendaria de Musashi sirven como un recordatorio constante del espíritu humano indomable, que venera el crecimiento y la adaptación por encima del estancamiento. Su legado, grabado en los anales de la historia, continúa inspirando, iluminando y desafiando a quienes se atreven a embarcarse en el camino del guerrero, un testimonio del vínculo eterno entre el pasado y el presente, entre la mortalidad y la inmortalidad. Miyamoto Musashi, el guerrero invencible, el humilde sabio, es una historia de legado atemporal y espíritu indomable, de espadas empuñadas tanto en la batalla como en la paz, y las profundas ideas extraídas de una vida íntimamente tallada por la lucha y el dominio. Nacido de los fuegos de la guerra, templado en el crisol de la vida, su nombre cierra el círculo, una única chispa que ilumina el camino forjado a mano de los samuráis errantes hasta el día de hoy. No era la riqueza de oro material lo que buscaba, ni la vanidad transitoria de las cerezas en plena floración. Sus tesoros fueron los momentos de percepción que obtuvo de sus luchas, las herramientas para la superación personal que cinceló de las piedras de la adversidad. Así, fue el corazón estoico de Miyamoto Musashi, el eterno vagabundo, el samurái por excelencia, comunicado no solo en pensamiento y habla sino también en un estilo de vida más allá de lo explícito. La esencia de su resonancia perdura donde las filosofías de la sabiduría se encuentran con el mundo de la acción. En ese enorme abismo de propósito y parálisis, sus palabras resuenan, moldeando a los discípulos mientras nutren los sueños contra los duros elementos del tiempo y la duda, en el contexto de la perpetua danza de creación y disolución de Artan. Miyamoto Musashi, nacido de guerras, criado por la adversidad y grabado en las tradiciones de la antigua Nippon, su historia sigue siendo una estrella guía en el expansivo cielo del esfuerzo humano. Bajo el manto de innumerables estrellas, y universos mucho más allá de nuestro conteo, ilumina el camino de la humanidad, asegurándonos que en cada final está grabado el fénix de un comienzo nuevo y desafiante. Tome la historia de Musashi como un recordatorio desgarrador de que la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario radica en ese paso dado, ese golpe dado, esa visión proyectada. En la historia de cada samurái y erudito, resuenan la ilimitada búsqueda humana de la evolución, la inmersión sin ataduras en reinos aún por descubrir, y la danza eterna con lo desconocido persistente. Musashi no solo fue un guerrero. Fue un estratega, un artista y una leyenda. Su legado sigue vivo, pero ¿qué crees tú? ¿Fue el mejor samurái de la historia? Suscríbete para más relatos que trascienden.